Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Vamos a comenzar en este día con el Salmo 32, un salmo cuya autoría es del rey David. Y dice en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hablábamos en varios programas que los salmos no son otra cosa que canciones en las cuales se expresa la experiencia vivida con el Señor, en su relación con Dios. Y habíamos visto durante el Salmo 31, el Salmo anterior, muchas vivencias que expresaba el salmista David y que tenían que ver con un momento de la vida de David, donde David había sido confrontado con su pecado, había sido confrontado de tal manera que abrió los ojos al pecado y se dio cuenta, y donde durante varios tramos del Salmo 31, David había hablado precisamente de cómo él se sintió en ese proceso que vivió, porque cuando Dios te confronta con el pecado, Dios te lleva al desierto, en ese desierto te habla, vives el proceso por el cual es una disciplina. La palabra disciplina significa enseñanza. Entonces, en esa enseñanza nos va, ¿cómo puedo decir?, restaurando y volviendo a hacer nuestras vidas lo que Él quería hacer. Y una vez que Él pasó todo ese proceso, en el Salmo 32 habla de bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Y precisamente la palabra bienaventurado es una palabra que en el hebreo antiguo, el original del Antiguo Testamento, es la palabra esher, y que su significado habla de plenitud, de felicidad. Por eso la palabra bienaventurado se traduce muchas veces como triplemente dichoso. Habla de una plenitud, por lo tanto, plenos y felices somos aquellos cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Eso es lo que expresaba precisamente David. Él se sentía feliz después de haber pasado ese proceso mediante el cual Dios lo disciplinó para que precisamente vuelva a levantarlo. Porque el deseo de Dios no es que el que ha caído se quede postrado. No ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que se levante. Y de hecho, Él lo levanta. Ejemplo tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy peculiar. Cuando Pedro iba caminando sobre las aguas en el mar de Galilea, porque tenía sus ojos puestos en Jesucristo. Y tenía esa fe y caminó sobre las aguas hasta que en un momento quitó la mirada de Jesús y la puso en las olas y el viento que estaban azotando en ese momento y se hundió. Y el Señor, en vez de recriminarle, le extendió la mano y le sacó. Y le sacó fuera, lo rescató y le dijo: ¿por qué dudaste? Simplemente eso. Eso nos muestra cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que quede postrado el caído.
No es que aquel que ha pecado quede en esa situación, sino que el corazón de Dios es volver a restaurarlo. Y ese debe ser también nuestro corazón. Cuando alguien, con un hermano peca, tenemos que sentirnos dolidos. Debemos, verdaderamente, si está el Espíritu de Dios en nosotros, nos lleva a compungirnos y hacernos doler por el hermano, porque es nuestro hermano, es nuestro prójimo. Y la Biblia dice que debemos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Y de la misma manera debemos compungirnos por aquel que está sufriendo. Sentir esa sensación de dolor precisamente por el que está sufriendo, porque aquel que cae en pecado verdaderamente sufre y lo expresó bien durante el Salmo 31 y vamos a verlo más adelante también en el Salmo 32, cómo se sufre por causa del pecado. Y aquí dice, bienaventurado, porque cuando Dios perdona, es como cuando Isaías en el capítulo 6 siente el llamado de Dios, pero él siente la carga del pecado que le impide responder ese llamado porque no se siente digno para ese llamado. Y el Señor envía un ángel del cielo que tome unas tenazas y un carbón encendido del altar y tocó con ese carbón encendido los labios de Isaías y le dijo, he aquí he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso cuando el Señor obra así y podemos sentir que Él perdona nuestros pecados, pero también nos quita la culpa. Porque una de las cosas que atormenta en el pecado es la culpa. La culpa atormenta. Sí, una de las cosas importantes cuando uno vive esa situación de restauración por causa del pecado es que Dios nos perdona y que tenemos que perdonar a otros, pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Porque si no logramos perdonarnos a nosotros mismos, no saldremos de ese bucle de culpa. La culpa. ¿Cuánta gente da vueltas en el desierto espiritual de su vida por años por causa de que no han sabido, no han podido deshacerse de esa culpa que les atormenta? Y es una cuestión de fe, porque Dios es el que dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El hijo pródigo fue limpiado cuando el padre cada día miraba hacia el camino para recibirlo y cada día que miraba lo esperaba con fe. Lo esperaba con amor. Y cuando llegó el hijo pródigo, el padre, en vez de recriminarlo, lo que mandó fue que lo limpien y le pongan vestidura limpia y le puso su anillo de autoridad. Ese es el corazón de Dios y lo que Él está queriendo hacer con cada uno. Por eso David, que vivió esa experiencia, dijo, bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y en el Salmo 32, ya en el versículo 2, el rey David dice, bienaventurado
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vuelve a usar la palabra bienaventurado, la palabra Esher o Esher, que es el concepto bíblico más parecido a lo que nosotros creemos o deseamos como felicidad. Bienaventurado, aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es algo torcido, la perversidad. Hay cosas perversas, hay errores, hay pecados, pero cuando un pecado se hace algo persistente y mediante el cual queremos cambiar para que sea aceptado ese pecado, o cambiamos leyes o estatutos, o cambiamos programas, o cambiamos conceptos, o sea, tergiversar la verdad para admitir o que sea admisible la perversidad. Eso es la iniquidad. Y dice, feliz aquel a quien Dios no puede culpar de ser perverso. La Biblia dice, prestemos atención, dice esto, los dientes de los perversos quebrantaste. Dios quebranta la perversidad. Hay perversidades que se arraigan en la sociedad de tal manera. Hay perversidad que mediante mentiras se arraigan en las mentes y en los corazones. Pero Dios está en contra de esas perversidades. Dios no solamente está en contra, sino que Dios obra en contra de esas perversidades. Y tenemos una espiral de perversiones en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, como para poder estudiar y ver cuáles son una serie de perversiones. Pero esas perversiones, por más que muchas de esas perversiones lo que quieren camuflar es que el hecho de ser feliz, porque pareciera, según la mente de los perversos, las verdades de Dios no hacen feliz. Hay que saltarse, ir más allá de los límites puestos por la verdad de Dios para ser feliz, según las mentes perversas. Pero aquí, David vivió la experiencia de que él vivió la perversión, pero una vez que Dios actuó en él ahora vive la felicidad de que Dios lo perdonó y que ya Dios no lo culpa de esas perversiones. Qué hermoso que Dios no pueda culparnos de ser perversos, de pervertir. Ser perverso, pervertir, son palabras que nos ayudan a entender el significado de este término. Uno pervierte algo significa que trastoca el verdadero sentido, que en definitiva es mentir a la verdad. Y Dios lo que no quiere es que se mienta a la verdad, porque en Él no hay mentira y Él no acepta la mentira. Y sigue diciendo que es feliz ese hombre a quien Dios no culpa de ser un pervertido, un perverso, un pervertidor, y en cuyo espíritu no hay engaño. Significa
no tiene segundas intenciones. No busca engañar, no dice una cosa con su boca, mas en su interior está pensando otra, o deseando o anhelando otra. No quiere engañar a su prójimo. Eso significa que hay integridad. Lo que Dios desea de su pueblo. No está hablando de hombres y mujeres perfectas, porque estamos en el proceso, en camino de la perfección, por medio de su Espíritu Santo. Pero Dios lo que quiere es que busquemos cada día ser íntegros. La perversión es el antónimo, es lo opuesto de la integridad. Dios no quiere saber nada con el perverso. Pero de los íntegros, la Biblia dice, de los íntegros es hermosa su alabanza. Dios busca hombres y mujeres que vivan en integridad. Vuelvo a repetir, no es perfección, pero sí integridad. Significa que pueden equivocarse, pero que no tienen el propósito. No está en ellos el corazón de mentir, de engañar, de pervertir. No está en ellos el más mínimo interés en hacer lo inadecuado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor, que los hijos de Dios, el amor del Padre está en nosotros y que el amor no hace nada indebido.